Después de haber trabajado las actividades de la estrategia de enseñanza y aprendizaje a distancia en su primera parte, damos paso a la continuación de la misma estrategia de enseñanza y aprendizaje, pero en su parte número 2. En esta segunda parte tenemos 3 propósitos que expresan los aspectos que debemos conseguir. En el primer propósito, el colectivo docente debe reflexionar sobre cómo Aprende en Casa 2 es el eje para organizar el aprendizaje a distancia. En el propósito número 2, el colectivo docente debe unir el programa Aprende en Casa 2 con los libros de texto gratuitos y las actividades propias que los docentes generen en la organización de la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Y por último, el propósito número 3 nos pide diseñar un esquema que articule los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. Los materiales que debemos consultar para el desarrollo de las actividades de la estrategia en su segunda parte son el anexo número 1, que corresponde al documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de los NNA de educación preescolar, primaria y secundaria, el plan y programas de estudio vigentes y los libros de texto gratuitos del grado o asignatura que impartirá en el ciclo escolar 2020-2021. Asimismo, no debemos perder de vista que al finalizar el desarrollo de las actividades de la estrategia en su segunda parte, debemos generar un producto que es un esquema de articulación de los principales recursos a utilizar en la enseñanza a distancia. ¿Cuáles recursos son? El primero es el programa Aprende en Casa 2, el segundo los libros de texto gratuito y por último las actividades propias que el docente genere. Las actividades a trabajar en esta segunda parte serán de manera individual, por equipo y en plenaria. Antes de la sesión en línea, de forma individual, revisaremos el anexo 1 en su apartado Estrategia de regreso a clases Aprende en Casa 2. Reflexionaremos dando respuesta a 3 preguntas generadoras. Asimismo, durante el desarrollo de la lectura, tomaremos nota de las ideas principales y dudas que surjan para que posteriormente, ya en plenaria, entablemos un diálogo con el colectivo docente. Y para terminar con esta parte, nuevamente reflexionaremos sobre el cómo podemos articular el programa Aprende en Casa 2 y el libro de texto gratuito. Nos sugieren en esta parte considerar como base 3 cuestiones que serán la guía para establecer esa articulación. Ya en el desarrollo de nuestra sesión virtual, organizados por equipos, ya sea por grado, ciclo o asignatura, elaboraremos un esquema que muestre una forma de articular esos recursos de los que hemos venido hablando. Aquí hay algo muy importante que no debemos dejar de lado y es que debemos recordar que los recursos de Aprende en Casa 2 estarán disponibles después de las 3 primeras semanas de clases al concluir el reforzamiento de los aprendizajes. Y durante las primeras 3 semanas se estarán transmitiendo lo mejor de Aprende en Casa y Verano Divertido. Lo anterior con el fin de que los niños, las niñas y adolescentes repasen contenidos de los programas de estudio que se hayan abordado en el ciclo escolar 2019-2020. Para llevar a cabo el diseño del esquema que muestre esa articulación entre los programas televisivos, los libros de texto gratuito y las actividades adicionales que los docentes propongan, se nos sugiere seguir los siguientes pasos. Esto es solo una sugerencia. Primero, tenemos que revisar el horario televisivo del grado o asignatura que impartirán. Posteriormente,
continuar con la revisión de la parrilla de temas del programa Aprende en Casa 2, en donde se definen los aprendizajes esperados. Continuar con la revisión, pero ahora de los contenidos del libro de texto, e identificar en qué bloque o lección se encuentra incorporado el tema que se verá en el programa televisivo y con qué grado de profundidad. Todo lo anterior debemos confrontarlo con el plan y programas de estudio vigentes. ¿Y por qué tenemos que revisar también el plan y programas de estudio? Pues porque a partir de esta revisión y de esa confrontación, el docente realizará el diseño de esas actividades adicionales, ya sea para introducir a los alumnos al tema antes del programa televisivo, o para repasar el programa televisivo, para poder asesorar a los padres de familia, o para brindar más ejemplos a los alumnos que profundicen en aquellos aspectos que no fueron abordados en el programa televisivo y que los maestros consideren que son importantes para el logro de los aprendizajes esperados. Debemos tener presente que al identificar el tema, los aprendizajes esperados y llevar a cabo el desarrollo de esas actividades que estamos trabajando, darán como resultado un producto que podrá ser evaluado y podrá ser parte de la carpeta de experiencias del alumno. Cabe destacar que el trabajo que se proponga a los alumnos debe ser siempre revisado, y no olvidemos que debemos dar seguimiento a las dudas o dificultades que tengan los alumnos. Continuando con la elaboración de nuestro esquema articulador, aquí te presentamos una muestra sencilla de cómo tú puedes realizar esa articulación entre las actividades del programa de Aprende en Casa 2, las actividades del libro de texto y las actividades de aprendizaje del docente. Recuerda que aquí debes considerar el tiempo que implica ver el programa de televisión, las actividades del libro de texto, para no proponer un trabajo excesivo a los alumnos. Este esquema de articulación está propuesto para aquellos alumnos que cuentan con red Wi-Fi, con televisión y con los elementos necesarios para ver el programa televisivo Aprende en Casa. De igual forma, te presentamos un esquema sencillo de articulación para estudiantes que no tienen acceso a los programas de televisión de Aprende en Casa, donde solamente aparece actividades de libro de texto, actividades de aprendizaje del docente y otros materiales. Recuerda que este esquema te servirá para el trabajo que desarrollarás en el tema número 5. Gracias.